Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena. Bueno, hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Damos a las señoras y señoritas asistir a la misa con falda que cubran las rodillas y también con los hombros cubiertos y el velo. Es una vestimenta digna ante la presencia de nuestro Señor y adecuada para una mujer. Este esfuerzo forma parte de la virtud y de un sacrificio que podrán ofrecer a Dios. La misa especialmente, en primera intención, se ofrece por la santificación de los sacerdotes. Hay que interesarse mucho por rezar por los sacerdotes, porque de esa santidad de ellos depende mucho la santidad de los fieles. Malos sacerdotes harán fieles malos, muy malos. Buenos sacerdotes harán fieles buenos. Santos sacerdotes harán santos fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, aprovechen mientras puedan, mientras haya misas tridentinas, misas tradicionales. No ahorren cualquier esfuerzo para aprovecharse de ellas mientras todavía existan. Aprovechenlas, que vienen ya los tiempos malos, más malos, anunciados en el Apocalipsis. En los años 70, cuando salió la nueva misa, la misa mala, la misa moderna, Monseñor Lefebvre rehusaba aceptar esa misa, esa reforma. No la aceptó. Un periodista amigo del Papa Pablo VI, que la promulgó, esa misa moderna, llamado el periodista Jean Guitton, le hizo al Papa Pablo VI esta siguiente pregunta: ¿por qué no aceptaría usted que en Ecón los sacerdotes siguieran diciendo la misa de San Pío V, la tradicional? Es la que se decía antes. ¿Por qué negarles su santidad a celebrar ellos la antigua misa a ese seminario? Deje que la digan. Deje que la digan. ¿Qué respondió el Papa Pablo VI? No. Porque si concedemos la misa de San Pío V, esta, a la fraternidad San Pío X, si se la concedemos, se arruinará todo lo que hemos adquirido con el Concilio Vaticano II. Entonces el Papa Pablo VI tenía miedo de la misa tradicional. Claro, hay que tener miedo. Es una misa poderosa, una misa santa. Y si uno la deja, esta misa, con libertad, arruina el Concilio Vaticano II, seguro. Pongan las dos misas en paralelo, déjenlas ambas que se celebren, y como esta misa es la expresión clara de nuestra fe,
del santo sacrificio incruento de la cruz, esta misa, poco a poco, con el tiempo, aplastará la misa nueva. De ahí el miedo que tienen de que esta misa exista y se celebre, porque arruina lo que han hecho en el Concilio Vaticano II. Por eso el golpe maestro de Satanás consistió y consiste todavía en eliminar de la faz de la tierra toda misa tradicional. Ese es el arma, la astucia, el proyecto del demonio, eliminarla. Y muy lamentablemente, este pasado viernes 16 de julio, y en una fiesta hermosa, la Virgen del Carmen, hubo otro golpe maestro de Satanás. ¿Cuál? Ya lo saben. El Papa Francisco promulgó un motu propio intitulado Tradiciones Custodes. Traducido se diría guardianes de la tradición, de las tradiciones. Qué título mal puesto. No son guardianes de las tradiciones, este motu propio. Había que cambiarle el nombre y ponerle destructores de las tradiciones, porque ese motu propio del Papa Francisco revoca el permiso que había dado Juan Pablo II y Benedicto XVI para que todo sacerdote pudiese, si quisiera, celebrar la misa tradicional. Eso ya lo revocó, fuera. No más permiso, lo quitó. Este decreto no prohíbe totalmente la misa tridentina, pero sí pone tantas trabas que en la práctica va a ser muy difícil que los sacerdotes, sobre todo las parroquias, puedan celebrarla. Muy difícil. Es ya un inicio más a esta supresión del sacrificio perpetuo que está profetizada. Veamos algunos puntos de este documento triste y lamentable del Papa Francisco. Primero, en ese documento el Papa reconoce que en su tiempo el Papa Juan Pablo II dio el permiso a esa misa, a la misa tradicional que se celebrara, solamente ¿para qué? Para combatir la posición de Monseñor Lefebvre. Para combatir a Monseñor Lefebvre, que haya otros que celebren, para que no se vayan todos con él. Una astucia de Juan Pablo II. Para eso solamente la permite, para combatir a Monseñor Lefebvre. Dice Papa Francisco estas palabras citadas: la facultad concedida por un indulto de la Congregación para el Culto Divino en el 84 y confirmada por Juan Pablo II en el motu propio Ecclesia Dei en el 88, estaba motivada esta facultad sobre todo por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento guiado por Monseñor Lefebvre. Hablan del cisma, disquecisma de nuestro fundador Monseñor Lefebvre, y para eso, para combatirlo, dan permiso a la misa tradicional. Con estas palabras del Papa Francisco queda claro entonces que si hoy en día todavía existe la misa tradicional es gracias a Monseñor Lefebvre, porque él combatió. Si no fuera por él, ya se hubiese suprimido desde hace quizás muchos años, ya no habría. Por eso entonces hay muchas comunidades que hoy celebran la misa tradicional, que están supuestamente en comunión con Roma, y esas comunidades suelen atacar la posición de Monseñor Lefebvre. Que ellos recuerden y agradezcan que gracias a Monseñor Lefebvre esas comunidades tienen la misa tradicional. Que agradezcan en lugar de criticar solamente a Monseñor Lefebvre. Otro comentario de este decreto del Papa
cuando él hace ese decreto, él cae en una contradicción, porque él considera a la fraternidad, hasta el movimiento guiado por Monseñor Lefebvre, lo considera cismático. Una contradicción. Si para él es la fraternidad cismática, ¿por qué entonces le ha concedido otorgar el poder de confesar, jurisdicción abierta, el poder celebrar las misas y hasta poder presenciar matrimonios? Él lo ha hecho. ¿Cómo un papa puede entonces dar estos permisos, como están escritos, si considera una comunidad cismática? Él mismo se contradice. La verdad es que esta excomunión, o pretendida excomunión a Monseñor Lefebvre, claro está que fue inválida completamente, ya lo sabemos, por muchos motivos. El principal es porque él consagró obispos en vistas de la ley más importante de la Iglesia, la salvación de las almas. Esa es la mayor ley, la prima lex. Y en el bien de la Iglesia él hizo esas consagraciones. Y por eso entonces ninguna ley eclesiástica puede ir contra el bien de las almas. Ninguna. Es uno de los tantos motivos por los cuales la excomunión fue inválida contra Monseñor Lefebvre. Más bien uno piensa, y claro, está uno cierto, que toda la doctrina moderna de la iglesia moderna, se alejan completamente de la verdad católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Más bien uno puede pensar y decir con claridad que ellos son los cismáticos, la Roma moderna. Ellos son los que están alejados de la religión católica. Ellos ya no son más católicos. Como dice Monseñor Lefebvre, y dijo, en Roma hay otra religión, no es la católica. Ellos son entonces los cismáticos. ¿Qué más? En ese documento el Papa Francisco manifiesta su modernismo, especialmente en el error de la colegialidad. Él, para sacar ese documento, no pone su autoridad de papa completa, sino que invoca la autoridad de los obispos de todo el mundo como custodios de la tradición. Es decir, para él, todos los obispos están en el mismo rango. El papa es un obispo más, el obispo de Roma. Es un error grande, la colegialidad. La doctrina católica dice que el que tiene la jurisdicción es el Papa, completa jurisdicción, y él se la otorga a los obispos. Es este error entonces que el Papa cae en este decreto, apoyándose entonces en la autoridad de todos los obispos del mundo para hacer esta prohibición y derogar la misa, lo que han hecho los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II. También en ese decreto el Papa Francisco deplora que muchos fieles asistan a la misa tradicional y desprecian la otra, y desprecian el Concilio Vaticano II. Y por eso entonces él quita la misa tradicional para que no se deplore ese Concilio Vaticano II. Vean entonces qué forma de actuar. Y es normal, cuando los fieles vienen a la misa de la tradición y ven la misa verdadera y escuchan la doctrina verdadera, es normal que uno huya, desprecie la doctrina moderna, porque se da cuenta que va contra nuestra fe. Entonces, ¿qué hace el Papa entonces? Dice, suprimo, derogo lo que mis antecesores han puesto. Y declaro entonces que el misal único, expresión de la lex orandi del rito romano, será el misal de Pablo VI y de Juan Pablo II, la misa nueva. Entonces, para que los fieles ya no se vayan tras la verdadera religión católica. Esa fue su astucia. Y para poner más trabas también, que dice, antes se llamaba que el rito
extraordinario de la misa, llaman misterio extraordinario, así le llamaban, ya no habrá más que uno, el moderno. Se acabó. Habrá que aceptar, dice él, los textos modernos. Y para el caso que un obispo quiera autorizar a algún grupo, en algún país, en alguna ciudad, la asistencia a la misa tradicional, hay que cumplir reglas. Por ejemplo, la más complicada o imposible de cumplir. El grupo que quiera tener misa tradicional deberá aceptar la validez y legitimidad de la reforma litúrgica y el Concilio Vaticano II. Si no, no le van a dar la misa tradicional. Esto es inaceptable, no se puede aceptar ni la reforma litúrgica ni el Concilio Vaticano II. Una pregunta que hay en el aire: las comunidades que están unidas a Roma, que tienen misa tradicional, como el IBP, la Fraternidad San Pedro, la San Juan, Cristo Rey, ¿qué harán ahora? Uno se pregunta, ¿tendrán que hacer un juramento en el que acepten el Concilio Vaticano II y la Reforma para poder seguir celebrando la misa en latín? Tienen una situación complicada, porque uno no puede hacer ese juramento. Es pecado contra la fe. Otra regla que pone el Papa obliga a que el lugar donde se celebre la misa tradicional, una vez hecho el juramento, no tendrá que ser una catedral ni las parroquias. Tiene que ser un lugar allá apartado, que no sea parroquia, dijo el Papa. Entonces nos quieren eliminar. Otra regla dice que el sacerdote encargado de celebrar la misa tradicional en las parroquias, en esos lugares, en lugares alejados, tiene que conocer las rúbricas y el latín para poder cuidar de los fieles. Ahora bien, qué difícil va a ser esto, que un obispo designe un sacerdote que esté preparado, que conozca el latín, que conozca las rúbricas para poder encargarse de ese pequeño grupo que ya ha jurado que acepta el Concilio Vaticano II y las reformas. Todos se cierran los espacios, eso es imposible. Entonces se ve que la oposición a la misa tradicional es clarísima. Además, el Papa dice lo siguiente a los obispos: cuiden, obispos, de no autorizar la creación de nuevos grupos que asistan a misa tradicional. Prohibido los nuevos grupos. Los que ya existen, bueno, tienen que hacer esto para conservar la misa tradicional. Pero no habrá nuevos grupos prohibidos. Es como una forma de decir: dejen que los grupos que existen se mueran poco a poco. Si no podemos matarlos ahora, que se extingan y no habrá otros nuevos que les sigan. En la carta del Papa Francisco, en ese decreto, se apoya a él sin razón en San Pío V. Como San Pío V derogó muchos ritos antiguos para establecer esta misa canonizada, misa tridentina, y derogó los otros ritos antiguos, él quiere hacer dizque lo mismo. Entonces yo derogo, dice Papa Francisco, la misa tradicional. Si el Papa Pío V derogó las otras, yo derogo la misa tradicional. Se quiere hacer esa fortaleza, pero no con su virtud de Papa, sino que, como hemos dicho, recogiendo la autoridad de todos los obispos del mundo. Y para poner más trabas a esta misa, el Papa decreta que si un sacerdote quiere celebrar la misa, tendrá que pedir permiso a su obispo, y el obispo tiene que pedir permiso a la Santa Sede. Y los padres que ya la celebran tienen que pedir permiso también para continuar celebrándola. Bueno, vean qué cosas se decretaron hace 2 días, en un día de la Virgen del Carmen. Golpe maestro de Satanás, acabar ya de hundir
la misa única, verdadera. Por lo tanto, nosotros, claro está, rechazamos enérgicamente el motu proprio tradiciones custodes, porque la ley primera es la salvación de las almas, y esta misa tiene que seguir existiendo, si es posible hasta el fin del mundo. Y nos acogemos nosotros a la bula de San Pío V, que decía lo siguiente, entre otras palabras: no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos. Entonces nadie puede obligar a celebrar la misa nueva, nadie. Ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares o religiosos, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, ese que está aquí. Y que la presente carta, dice Papa San Pío V, jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. Así habló San Pío V y a eso nos acogemos. Entonces, por eso el Papa Francisco, con este motu propio, ya rechaza prácticamente y aleja a la gente que se quería acercar a la tradición. Le pone un obstáculo ya, que no se acerque. Pero por otro lado, este motu propio fue algo bueno. ¿En qué sentido? En que se desenmascara el lobo, quedan desenmascarados. Ahí se ve entonces cuál es la verdadera actitud, deseos de la iglesia, de los hombres de iglesia moderna. Quieren destruir la misa. Monseñor Lefebvre y la Fraternidad San Pío X estamos para conservar la misa de siempre. Lutero, en cambio, afirmaba: destruyamos la misa y destruiremos la iglesia. Así decía Lutero. Los masones también tienen como gran aspiración destruir la misa católica. Por lo tanto, este motu propio, y quien lo firma, y todos los que lo apoyan, quieren destruir la Iglesia católica. Conclusión evidente. Uno recuerda entonces, ¿y quién más quiere suprimir la misa de siempre, la tradicional? Un personaje muy famoso, muy conocido, aunque estamos por conocerlo: el anticristo y el falso profeta. Ellos van a suprimir el sacrificio perpetuo. Cualquiera que los apoye van en ese rumbo. Entonces, queda claro, ese decreto es continuar la obra de destrucción, seguir al anticristo. Pero Padre, podría decir alguno para terminar, ir terminando, dice alguna duda que alguien pudiera tener: ¿tenemos prohibido asistir a misa tradicional? ¿Tendremos que pedir permiso para seguir yendo a la misa? ¿Tendremos que ir a la misa nueva? La respuesta ya la dio Monseñor Lefebvre en su momento, solo hay que recordarla. La cito para terminar: nadie puede obligarnos a disminuir ni siquiera un poco nuestra fe. Nadie. A la misa nueva le corresponde un catecismo nuevo, un sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas, iglesia carismática o pentecostal, todo lo cual se opone a la ortodoxia y al magisterio de siempre. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma, uno diría este motu propio. No se puede aceptar. Y someterse a él de ninguna manera, no se puede. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica en bien de nuestra salvación es una negativa categórica a aceptar la reforma, aceptar el motu propio. Todas estas reformas, dijo Monseñor Lefebvre, de hecho contribuyeron y contribuyen además en la demolición de la Iglesia, la ruina del sacerdocio, del sacrificio del altar y de los sacramentos. Por lo tanto, entonces, nosotros,
Continuaremos celebrando y asistiendo a la misa católica tradicional mientras tengamos vida, y los hijos continuarán después de nosotros. Nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de la fe. A la Roma eterna sí nos adherimos, maestra de sabiduría y de verdad. Haciéndolo así, con la gracia de Dios, el socorro de la Virgen María y de San José y de San Pío V, estamos convencidos de que seguimos siendo fieles a la Iglesia Católica y Romana y a todos los sucesores de Pedro. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones para que todo video que se suba, YouTube te lo esté notificando. Comparte el video y que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.